Audi bene conditor, nostras preces confletibus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta Semana Santa, es santa porque el Santo de los Santos, Jesús, va a redimirnos y se va a entregar por nosotros y va a dar su vida por nosotros, por amor. Y en los textos hoy se ve reflejado cómo el dar la vida, el morir, el entregarse, es una forma de darse no solamente en lo material, sino ahora aquí en lo corporal. Cuando hemos iniciado la cuaresma, y durante toda la cuaresma, la iglesia nos ha invitado al ayuno, a la limosna, a la oración. La limosna es una forma de dar. La limosna es una forma de desprendernos, de quitarnos algo que no puedo necesitar. Y hay más mérito cuando algo que me gusta y lo doy. Aquí el tema, más allá que una limosna, más allá que o dinero o bienes materiales, es dar la vida. Y hoy nos encontramos entonces en una situación que es eso, darse, la generosidad. Primero encontramos la generosidad de María Magdalena. María Magdalena que unge con un ungüento de nardo a Jesús en sus pies. Dice que la casa se llena de ese aroma, de esa fragancia. Lo más costoso varía tanto que Judas dice hasta 300 denarios nos pudieran dar. Sí, era costoso. Ese perfume, ese ungüento de nardo era costoso. Pero más que el perfume, más que el ungüento, a Judas no es que le interesase el haberlo vendido para los pobres, dice el evangelista Juan. No es que a Judas le interesasen los pobres, porque era un ladrón, porque él era el, digámoslo en nuestro contexto, el tesorero, el que llevaba el dinero, el que proveía todo para el sostenimiento de Jesús y sus discípulos, para los viáticos. Y Judas pues robaba de allí, algo cogía para él. Entonces está la otra cara. Una cosa es la generosidad y otra cosa es el ser mísero, tacaño y ser ladrón también. Pensar en sí mismo. Entonces ya se nos presentan las dos caras. La generosidad, la entrega, el darlo todo, hasta dar la vida. Lo más costoso, el perfume de nardo, el ungüento que María, con el que María unge a Jesús sus pies. Pero está entonces Judas, el envidioso, tacaño, ladrón. Pues hay una situación que humanamente nosotros vivimos como en entre esa dualidad. Y la dualidad es o me doy o me niego. O pienso en el otro o pienso solamente en mí. Y el mismo San Pablo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo dice, allí hay más alegría en dar que en recibir. Hechos de los Apóstoles 20:35. Pero también el mismo Pablo ya en sus cartas, segunda de Corintios 9, dice Pablo, el que a manos llenas da, a manos llenas recibe. El que siembra tacañamente, miserablemente, pues recoge miserablemente. Y Cristo lo va a decir de otra manera, dice, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Es que el punto es ese, darse hasta la vida. Y Santa Teresa, Teresa de Calcuta decía que pues hay que dar hasta que duela. Y cuando duela hay que dar todavía más,
todavía más, porque ahí nos entregamos completamente a Dios. Dios nos da todo. Desde que amanecemos, el hecho de amanecer vivos, ya Dios nos dio el día, nos dio la salud, la vida. Ya nos lo ha dado todo, Dios. Y ahí me lleva a pensar un poco en el prójimo, en el otro, en el próximo, el que está más cercano a mí. Pero si solamente estoy pensando en mí, hoy voy a hacer el negocio, hoy voy a trabajar, hoy voy a estudiar, hoy voy a comer, hoy me voy a vestir, hoy yo, pues ya estamos pensando egoístamente solamente en mí. Como Judas, pensando en su bolsillo, pensando de una forma solapada, sí en los pobres, pero el pobre ladrón, él que quería robar para él. Y como dice el evangelista Juan, no es que le interesasen los pobres, sino porque era ladrón que llevaba la bolsa y pues en ella le echaban todo lo que la gente pues les regalaba. Pues esta situación de Judas, esta situación de María Magdalena es nuestra y es una dualidad. Estamos nosotros en una situación en la que podemos entregarnos completamente o también amarrarnos, ser tacaños y no dar nada a los demás. Pero como he iniciado diciendo, es ir más allá y es dar la vida. Nosotros a esta tierra hemos venido a una misión. Una mamá, un papá, dan su vida, se desgasta, se desvive por sus hijos. Hasta su juventud la dan por amor a los hijos, se desgastan. Se niega porque ya una vez casados, porque para eso se casan, para tener hijos, ahora se va a desgastar por otros, por sus hijos. Y ya se va a negar de comprarse un buen vestido, porque ahora toca comprarle el vestido al niño, de unos zapatos, de comer, de ir a las fiestas, de ir de paseo, porque ya no hay dinero, porque hay tiempo que dedicarle a los hijos. Eso es negarme a mí mismo, por desgastarme por otro, y de alguna manera dejar un legado en la vida, sembrado en los demás. Y más que un legado material, casas, bienes materiales, es dejar sembrado en el corazón de esos hijos a Dios. Será la mejor educación, la mejor herencia, lo mejor que podemos sembrar o dejar pues en las futuras generaciones. Pero nos centramos un poquito en el papel de Judas. ¿Quién era Judas? Era uno de los apóstoles, era uno de los 12, era uno de los escogidos por el Señor. Jesús lo escogió. Jesús escogió a Judas como escogió a Pedro, a Juan, a Santiago, a cualquier otro. Judas era un obispo, un consagrado. Judas es uno de los ungidos del Señor. Y el Señor tenía esperanzas en Judas. Jesús lo sabía porque Él es Dios, Él sabía quién era Judas. Como sabía quién era Leví también, Mateo, cuando lo llamó, un cobrador de impuestos. Y así por el estilo a todos, los conocía porque Él es Dios. Pero el tema aquí de los consagrados es que Judas, por estar administrando, se dejó arrastrar su corazón por la ambición, por el dinero, por la avaricia. Hoy lamentablemente en la iglesia pasa lo mismo. El que debiera administrar, que es el diácono, o los fieles laicos que tienen más capacidad cuando estudian cosas de contabilidad y contaduría y demás, pueden administrar mejor los bienes de la iglesia que el sacerdote que debe estar como cura de almas para atender las almas. Pero lamentablemente por estar administrando los bienes de la iglesia, los bienes materiales, el dinero, se olvida de ser cura de almas, se olvida de ser pastor, de visitar los enfermos, de preparar una homilía, de celebrar la misa con dignidad, se olvida de ser sacerdote, porque ahora es administrador como Judas. Y entonces le importa más cuánta limosna entró, cuántas ofrendas, cuántos diezmos, etcétera, etcétera, etcétera.
y se centra allí. Y terminamos como Judas. Es más importante el dinero, es más importante el poder, es más importante ser párroco, ser obispo, ser administrador, olvidándonos de Dios, olvidándonos para qué nos llamó el Señor. Judas era un consagrado, era un ungido del Señor, ese era Judas. Y entonces hoy tenemos que mirar la situación en la iglesia, cómo está de mal, porque hemos caído en la misma tarea de Judas, por administrar los bienes, por llevar la bolsa de lo que se recoge. Pensamos que en verdad nos interesan los pobres, pensamos que en verdad nos interesan las almas, pensamos que en verdad nos interesa Dios. No, nos interesa la bolsa, el bolsillo, nos interesa más el dinero, los bienes materiales que Dios. Dios queda por allá en un segundo plano. Los pobres por allá en un quinto plano. Quedan por allá lejos. Dios, los pobres quedan lejos. Es de reflexionar hoy cómo estamos pues en la iglesia. Es de reflexionar cómo estamos hoy en la familia. Y personalmente, cómo estoy yo ante Dios. ¿A qué le doy importancia? ¿Al pobre o a mí? ¿A ser generoso o a ser mísero, tacaño, amarrado? Puedo ser como María Magdalena, puedo ser como Judas, ¿sí? Somos libres, pero la situación de Judas no lo llevó al cielo, se fue al infierno. Judas, por tener muchos bienes, dinero, pensar en dinero. La situación de María Magdalena, sí, porque el Señor mismo le dijo, pues ella lo ha guardado todo esto, ella ha anticipado mi sepultura, déjala, que lo conserve para el día de mi sepultura, porque a los pobres los van a tener siempre, pero a mí no, dice Jesús, a mí no siempre me van a tener, no siempre tenemos a Dios, no siempre tenemos misa, no siempre tenemos la comunión, no siempre tenemos la confesión, no siempre tenemos a Dios, pues es mirar prioridades y en esas prioridades pues ver qué es más importante, quién es más importante. Dice Cristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Estamos iniciando una semana santa, una semana en la que el Maestro, nuestro Dios, nuestro Señor, se entrega por amor a nosotros. Y la generosidad más grande, el dar la vida, la hizo Jesús. Se entregó. ¿De qué manera me estoy entregando yo por otros? En la familia, en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad en general. ¿Cómo estoy contribuyendo? Yo, ¿cómo me estoy desgastando? ¿O me desgasto solamente para mí? Como dice San Pablo, su Dios es el vientre, es la barriga, es el estómago. Que yo esté bien, que tenga mis comodidades y los demás que se jodan. Es pensar egoístamente, justamente como Judas. ¿Cómo estoy yo ante la presencia de Dios entonces? ¿Cómo estoy desgastando mi vida? ¿Estoy dando la vida por los demás como Cristo mandó? ¿O solamente estoy pensando en mí, en mi Dios dinero, en mi Dios trabajo, en mi Dios estudio, en Dios soy yo? Es la tentación que tuvo que Eva, o el diablo le presentó a Eva. Si ustedes comen de ese fruto serán como dioses. Si ustedes tienen mucho dinero serán como dioses y muchos se les arrodillarán y muchos los alabarán y los elogiarán, sí, pero su destino final será el infierno, no el cielo. Que el Señor nos fortalezca y en esta Semana Santa podamos nosotros desgastarnos, incluso haciendo ayuno, mortificación, penitencia, muchas limosnas, por amor al prójimo, y en ese amor al prójimo, pues obviamente el amor al mismo Dios, el amor a los hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cor tum regnavit. O Marie. Vacant praetorium.